finales del siglo XIX irrumpieron en la escena organizaciones de la sociedad civil que vinieron a cuestionar, a poner en tensión los imperativos del capital en materia educativa. Que hay una historia por escribir, que es la memoria de los pueblos y de sus iniciativas educativas y pedagógicas en el proceso de construcción de la propia identidad. Estos textos y estos planteos acompañaron a las instancias de formación y de autoformación que nos dimos en esos años, para llegar quizás a conclusiones diferentes, que nuestra praxis política y pedagógica venían a cuestionar algunos presupuestos. ¿Por qué no ser una alternativa después de todo? Pero que se traducían en un hacer no exento de contradicciones, que iba haciendo a la vez que invitaba a problematizar y a poner en tensión algunas ideas. Imagen 2. Adriana, ministra de Educación. Noviembre de 2007. El 28 de ese mes y de ese año, por primera vez, los bachilleratos populares van a encontrar un marco de legalidad ante el Estado, y será a través de la resolución 3984/07, firmada por Adriana Victoria Puigros. Esta resolución, seguramente no libre de dificultades, planteó en sus considerandos la existencia de experiencias para jóvenes y adultos que atendían las necesidades productivas y laborales, reconocían los saberes socialmente productivos y eran gestionadas por organizaciones sociales, empresas recuperadas y colectivos docentes, por fuera de los ámbitos de gestión estatal y gestión privada. Esa nominación, esa manera de concebirnos desde el Estado, no podía dejar de ser leída como un avance considerable en la pelea por el reconocimiento. Es sabido también que el ocupar una u otra posición en el entramado ministerial conlleva valoraciones y apreciaciones diferentes, así como también maneras distintas de concebir y entender los procesos que llevaron a ello. Desde las organizaciones sociales en ese entonces, más allá de la celebración del avance, entendíamos como limitante el hecho de depender aún de gestión privada, el no otorgamiento de recursos para los bachilleratos, o mismo que entre las consideraciones apareciéramos emparentados con las escuelas impulsadas por la Iglesia Católica. Pero desde una concepción escalonada de la lucha, era un nuevo piso para reclamar otras condiciones. Esta resolución nos daba un marco a partir del cual seguir peleando por una normativa que diera mayor cuenta de lo que somos. Este reconocimiento no se dio solo, sino que para que el mismo sea posible, sin dudas, confluyeron distintas variables. La consolidación de una experiencia educativa que atendía una franja poblacional a la que las propuestas existentes del Estado no llegaban y que demostraban estar funcionando por la cantidad de estudiantes que por estas experiencias transitaban y además por la cantidad que lograba efectivamente finalizar los estudios. Otra, el crecimiento exponencial de bachilleratos, que en el corto periodo 2004-2007 había ascendido a 16, distribuidos entre la ciudad de Buenos Aires, donde funcionaban 9, y la provincia, donde radicaban los 7 restantes. El marco de legitimidad construido por los bachilleratos, a partir de su apertura a distintos ámbitos académicos y a organizaciones de la sociedad civil, que permitió contar con un apoyo diverso y sostenido de nuestra propuesta. La colocación en la esfera de lo público del reclamo de los bachilleratos populares a través de la ocupación de la calle y distintos mecanismos de acción directa para dar visibilidad al conflicto. La presencia de Adriana Puigros en el Ministerio de Educación, cuya trayectoria estaba ligada a la educación popular y al reconocimiento de experiencias del campo popular en el proceso de construcción de hegemonía. En este pequeño homenaje queremos reconocer también eso, cómo Adriana permitió abrir el juego desde el Estado para dar un cauce de viabilidad legal a nuestras experiencias, a la vez que posicionamiento frente a lo que veníamos a proponer, incluso la tensión generada por los distintos intereses que juegan desde la gestión en la multiplicidad de actores y de actrices que tienen incidencia en materia de política educativa. Imagen 3, Adriana compañera. Llegó el macrismo, la avanzada de las derechas en la región y también en América Latina, puso en primer plano, como no sucedía desde hace bastante tiempo, la necesidad de unificar lo disperso, de salir al encuentro de otros y de otras, frente al poder concentrado del enemigo que no dudaba en su política de empobrecimiento a los sectores populares, en su criminalización y en la negación de sus derechos. Frente a ello, la necesidad de la unión, de los puentes, de las instancias colectivas, de reflexión y de acción. Y así, esta vez, desde otro lugar nos volvimos a encontrar con Adriana, pero para pensar lo común, para clarificar lo pendiente, para avanzar en la construcción de la esperanza en el objetivo de derrotar la avanzada neoliberal. Y así entonces se sucedieron espacios de lo común, una presentación del libro Pedagogos de la Revolución, a propósito de la campaña de alfabetización cubana en el 2017, ¿te acordás en San Telmo, Adriana, y con Norita Cortiña? ¿Te acordás? En un día terrible, que había sido políticamente terrible,
La participación en nuestro ciclo de charlas, praxis en diálogos por una educación pública y popular. También otro día terrible, tuvimos que suspenderlo una vez porque era una de las marchas por la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Te acordás? Así es. La invitación a presentar la experiencia de los bachilleratos populares en la UNIPE, los desafíos de cómo profundizar lo existente, cómo hacer que los bachilleratos populares adquieran un grado mayor de radicalidad aún, y Adriana invitándonos a pensar en otras relaciones entre escuela y trabajo, o en formas de validación de los saberes socialmente construidos que escapan a las lógicas de lo instituido por el Estado, porque a la avanzada de la derecha en el país había que responderle con mayor radicalización de la propuesta. Llegó la pandemia y la posibilidad de hacer de la adversidad del momento histórico un punto de compartencias y de reflexiones desde las cuales pensar esa etapa, pero también el después, porque ante el derecho de la vida lo central es mantenerla y además, porque no se trató ni se trata ahora de volver a una normalidad que refuerce las desigualdades sociales, sino por el contrario, construir otra normalidad en la que esas diferencias tiendan a borrarse. Se sucedieron entonces otros diálogos en el encuentro con otras voces, la participación en el ciclo homenaje a la figura de Paulo Freire, 100 voces por los 100 años de Freire, en un memorable diálogo con Carlos Rodríguez Brandao y Nita Freire, la participación en el Seminario Permanente de Formación en Línea realizado junto a otras organizaciones latinoamericanas, el llamado a pensar en políticas públicas y en educación para la pospandemia. Así termina por ahora este recorrido. Estas imágenes no pretenden ser una semblanza, solo pretenden marcar algunas postales de una relación en la que nos hemos ido encontrando para poder llegar a este punto, a este reconocimiento. Queremos además en este acto y como colorario de todo lo que estuvimos diciendo, nominar a la biblioteca de este Bachillerato Popular Maderera Córdoba con el nombre de Adriana Puigros. Gesto para materializar estas palabras, una biblioteca donde no se sienta el academicismo, una biblioteca donde se sientan, leen, sueñan los pibes y las pibas de los barrios, los y las que están en situación de calle, donde sentar un nombre como el de Adriana, no para la intelectualidad, sino para que quienes luchan todos los días por tener algo para comer. Un espacio chiquito, sencillo, pero con un sentido enorme, transformador y emancipatorio. Esta biblioteca popular, desde este momento, llevará su nombre para siempre, acompañando las barriadas y las rebeliones, las resistencias y los sueños, las posibilidades y los que nos queda por construir, siendo bandera y un abrazo militante, siendo semilla, siendo fruto, siendo, siempre siendo, hasta la victoria, siempre. Estoy muy emocionada, la verdad no me esperaba una cosa así. Y como dijo Dora Barrancos, con quien efectivamente empezamos a militar juntas con un grupo de compañeros, algunos están, otros no están, en los años 60, lo digo bajito, porque muchos de ustedes no habían nacido, entonces nosotras tenemos como 1000 años. Y ella dijo también que bueno, que se hagan homenajes cuando a la gente que está viva todavía no. Entonces yo tomo esas palabras en el sentido de, porque entonces los homenajes toman otro sentido, que me parece que es el sentido que yo siento en este, que es el decirnos, bueno, está bien lo que vinieron haciendo, está bien lo que vinieron haciendo, sigan adelante, ¿sí? Y la verdad que a esta altura de la vida nos digan eso es algo maravilloso, es maravilloso. Y bueno, y Marcela Gómez Ollano, igual que Alicia Dávila, dos queridísimas colegas, con Marcela me estuve escribiendo hoy, con Alicia ayer, son las dos mexicanas, viven en México, son importantes investigadoras mexicanas, estuvimos muy comunicadas por varias cosas, pero lo que quiero decirles es que
yo estuve en México, estuve exilada en México 12 años, y en esos años, las dos fueron alumnas mías, Marcela y Alicia, ¿no? Y estoy muy emocionada, por eso hablo medio así. Y entonces, una vez vimos con Marcela porque ellas colaboraban en la cátedra de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras en México. Y venían muchos estudiantes latinoamericanos. Yo daba un seminario que era un seminario de problemas educativos latinoamericanos. Y entonces venían muchos estudiantes latinoamericanos que hacían tesis, hacían maestrías, la licenciatura también, y traían experiencias de sus países. Experiencias, en general, eran experiencias de educación popular, muy distintas, ¿no? Y un día con Marcela dijimos, a ver, hagamos algo, ¿no? Porque esta es mucha información y no hay ninguna historia de la educación popular. Estoy hablando del año 80, 1980, 81. Hagamos algo. Y además me acuerdo de un alumno venezolano que nos dijo, ¿por qué no hacen un archivo de experiencias? Y ahí fue que empezamos a trabajar el proyecto que se llamó y sigue hasta ahora funcionando, ¿sí? Por cierto, vamos a conversar después todos los que se quieran vincular, ahí está. El proyecto que se llama Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina, que ahora funciona en Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, México y Argentina, en 6 países. Que es un proyecto en el cual nosotros dijimos de entrada, era una época en la cual la gente enloquecía por conseguir subsidios. Nosotros dijimos, no se trata de conseguir un subsidio de los bancos financieros, no. Vamos a trabajar con los educadores populares, con los que nos traen experiencia, vamos a trabajar con los becarios, con los profesores de la universidad y los pocos dineros que puedan dar las universidades. Y así es, sí, que nos seguimos felicitando porque es un programa que, como les digo, creció a 6 países y a 9 universidades, porque en Brasil hay 3, en Argentina hay 2, etc. Y así que es que siguió produciendo. Y ahí empezamos a pensar si bastaba con decir educación popular. ¿Qué es educación popular? Y entonces abrimos una larga investigación, que sigue todos estos años, sobre, bueno, ¿qué es educación popular? ¿Qué es educación dominante? Fernando dijo algo, no me acuerdo, dijiste una frase que era, digamos, que iba a eso, ¿no? Que no toda educación necesariamente, no toda pedagogía necesariamente es pedagogía dominante, ¿sí? Bueno, por ese lado, analizar muy bien, valorizar las experiencias, ¿no? Bueno, esto para decir algo, nada, sale habiendo visto ese maravilloso video, y sobre el video una cosa más, ¿no? Que es que lo que dice Peter es cierto, solo que había un solo gato, y que era un gato gris precioso, y que además, después, hubo que salir corriendo esa noche, no es cierto que se sintió muy bien, hubo que salir corriendo a conseguir un hotel. Y entonces estaba acordándome recién que no conseguíamos, en esos momentos en Buenos Aires que de repente están todos los turistas, no conseguíamos. Y al final conseguimos uno que creo que era en Piamonte y Callao, que yo a veces camino por ahí, lo veo y me acuerdo de Peter, un gran amigo y un gran pedagogo de enorme influencia y gran compromiso con la educación popular. Ahora, voy a otra cosa, ¿no? Después se habla demasiado de diseñadores. Bueno, lo de la puerta, sí. ¿Qué es la puerta? Eso sí, de la puerta. Ah, no, sí, pero la puerta no era un auto mío, no. Era mi amiga Sara. Mi amiga Sara que te había comprado un auto. Y el auto era nuevo. Y me hizo el favor de estrenar el auto
acompañándome a buscar a Peter. Ella es física, no tiene nada que ver con la educación, pero me hizo el favor. Entonces, siempre me acuerdo de la escena que estaba ahí, en el lugar ahí en Ezeiza, donde se pasan los autos, ¿no? Y recogen a la gente ahí. No sé cómo fue, porque veníamos con eco, las valijas y todo. Y en lugar de abrir la puerta para el lado de la vereda, la abrió para el otro lado, y pasó un auto y se llevó la puerta. Nada, mi amiga tenía seguro, por suerte tenía seguro. Y sigue siendo mi amiga. Pero no te acompaña al aeropuerto. No, y a Peter nunca más lo nombré. Los pedagogos. Pero bueno, voy diciendo una o dos cosas que me hicieron acordar, pensar. Ustedes saben que en el 2006 es la ley de educación nacional, ¿no? 2006. Sí. En el 2006, cuando discutíamos la ley de educación nacional, ¿sí? Se había hecho primero una gran consulta, habíamos hecho en la provincia de Buenos Aires. Probablemente la consulta más grande que se hizo, hasta donde yo tengo, no, hubo otra después, fue la consulta sobre educación, para la ley de educación superior que nunca se reformó, que se hizo desde el Congreso de la Nación, 3 años después. Pero bueno, habíamos hecho esa consulta. Y estábamos conversando el tema de los baches. O sea, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué pasa? Y toda la discusión en torno a, ¿sí? Bueno, pero es educación pública, lo que recién decían los compañeros, es educación pública o privada, ¿cómo hacemos? Eso fue dificilísimo, porque la ley argentina tiene 2 tipos de derecho de propiedad, pública o privada. Por ejemplo, la Constitución mexicana y la chilena tienen también derecho social. Entonces, Bolivia, bueno, y Bolivia. Entonces, digamos, ahí fue efectivamente que, discutiendo con los compañeros, porque fue una tarea colectiva, discutidísima, si no, no se podía haber hecho nunca, ¿no? Avanzamos en la provincia, pero respecto a la ley nacional, hubo una fuerte discusión en el grupo que quedó finalmente, en la última redacción, ¿sí?, de la Ley de Educación Nacional, y ahí, junto actualmente secretario general, creo que eso, jefe de gabinete de la Universidad de La Plata, y con Rafael Galeano, creo que estaba, pero si me acuerdo con Giordano, dimos una embestida para que en la ley quedara no solo la educación pública y privada, aceptaban la cooperativa, pero igual ahí no terminaban de entrar los baches, ni muchísimos jardincitos, ni muchísimos espacios donde no quedan espacios de cuidado, ¿sí?, como cree la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, que es tan ignorante, tan ignorante. Yo decía que puede dar un curso, ¿le pueden dar un curso? Sí, pero no mucho tiempo, no tengo muchas esperanzas, no le va a ir muy bien mucho tiempo. No. Bueno, entonces dimos una investigación sabiendo, ¿sí?, que estábamos haciendo algo que era medio, no tenía demasiado sustento jurídico y a ver quién nos defendía. Y entonces logramos que se pusiera la palabra social. Por eso la Ley de Educación Nacional dice pública, privada, cooperativa y social. ¿Y cuál era una idea militante en realidad? Porque era la idea de, bueno, ahora hay que llenarla de contenido, ¿no? O sea, esto está en la ley, ahora, ¿cómo se hace? Ahora, ¿cómo se hace para que la ley se reglamente y que esto sea un sustento realmente para algo que era una realidad, que es una realidad, que falta conceptualizar, que falta comprender, que le faltan más soportes legales, que es todo el espacio de la educación cooperativa y social que viene muy, muy vinculada.
es cierto? Entonces, ¿cómo entender ese espacio que no es directamente el Estado, pero tampoco es un emprendimiento lucrativo privado? Para mí, en los últimos años, sobre todo del macrismo, con la invasión de las plataformas de las grandes empresas, ¿sí? Los paquetes de contenidos, con, digamos, la invasión a las escuelas privadas y públicas. Entonces, yo entiendo, en medio de la pandemia, muchos salieron corriendo a comprar un paquete de Google Class o lo que fuere, porque de alguna manera necesitaban, digamos, avanzar en la tecnología para llegar a la mayor cantidad de chicos, chicas, chiques posible, ¿no? Pero una cosa es la situación de urgencia y otra cosa, ¿sí?, es que la educación en la Argentina vaya cada vez más siendo subsidiaria de los grandes, ¿sí?, los grandes intereses de las corporaciones, ¿sí?, que nos van ahogando, En ese sentido, ¿no?, es que hay, por un lado, una deuda del Estado, sin ninguna duda, ¿no?, que se produce cuando Macri corta el programa Conectar Igualdad, va contra el programa Fines, digamos, abandona lo que se había avanzado en tema del bachillerato, de ayuda, sustento de bachilleratos populares, ¿no? Y además no avanzan en la red de fibra digital, que hace falta que llegue hasta el último rincón del país, ¿sí? Y además hacen una cosa doble: estar en contra de que se suspendan las clases sin tener en cuenta la salud de los docentes, de los educadores, de los chicos, y al mismo tiempo, sí, estar en contra de la escuela. Las corporaciones están en contra de la escuela, están en contra, sí, de todo espacio como este, están en contra. O sea, digamos, va contra sus intereses. Sus intereses, en última instancia, uno los puede hacer la metáfora de el estudiante solo frente a una computadora, ¿no? En donde se comunica con quien sabe, con una máquina. Hay bastante escrito sobre eso. Sobre nuestra, estoy comunicada con una máquina. El tema es que, por suerte, esta máquina me hace el favor de comunicarme con todos ustedes. Pero hay máquinas, ¿no?, hay computadoras, etcétera, etcétera, hay máquinas, ¿sí?, que terminan ahí, donde no comunican con un grupo, con un espacio, con otros humanos, sino con un programa, ¿sí?, que obviamente se hizo, ¿sí?, en una empresa, una corporación que tiene sus intereses económicos, y el interés que tienen no es, por supuesto, el de hacer sociedad, ¿no?, el de vincularnos, el de producir vínculos. Entonces, digamos, a mí me parece que estamos en un momento en el cual no hay retroceso ya, no hay retroceso respecto a todo este nuevo gran espacio que en estos 20 años se ha desarrollado, ¿no? Que además tiene como acá biblioteca, cosa que todavía no terminé de elaborar, ¿no? La biblioteca. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y se los agradezco muchísimo. En donde hay biblioteca, donde hay investigadores, donde vienen los chicos, las chicas que se sienten bien, ¿no? Que se sienten bien acá, que vienen a estudiar acá, que saben que acá hay saberes, que no son los saberes de los otros, sino que están sus saberes también, ¿no? Es decir, ustedes hablan varias veces, dijeron saberes socialmente productivos. Sí, claro, los saberes socialmente productivos para la gente, los saberes sociales, los saberes de sobrevivencia, a donde acá se reconocen los saberes de sobrevivencia, ¿no? ¿Cuántas cosas saben los pibes que tuvieron que dejar la escuela y sobreviven? ¿Cuántas cosas de matemáticas saben? Yo siempre pienso eso. A ver, un pibe que sobrevive en algún laburo que se inventó en la calle, ¿sí? Yo me cruzo todos los días
con unos que ponen una cuerda y que andan caminando con un pie, bueno, de una manera increíble, que es como si hubieran hecho, digamos, toda la universidad del circo que hay en la universidad, de la carrera de circo que hay en la Universidad de San Martín. Bueno, egresados. No, son saberes que adquirieron ellos. Para eso tienen que tener nociones matemáticas bastante desarrolladas. Yo me caigo seguro, pero no sabía ni cuánta cuerda comprar. No puedo hacer cálculo. ¿Sí? Pero además saben de muchas cosas. Entonces, el reconocimiento de esos saberes, los saberes adquiridos de diversas maneras, ¿sí? Y la posibilidad de vincular esos saberes con los saberes, con la historia, estoy buscando la palabra, ¿no? Porque no son exactamente los saberes formales, sino con el conjunto de la cultura nacional y de la gran cultura universal. Porque hoy cualquier pibe, ¿sí? Es decir, tiene derecho a acceder a la cultura universal. Y más aún cuando además muchísimos pibes, la gran mayoría en Argentina y en América Latina, tienen un celular. Y con el celular pueden hablar, pueden vincularse, pueden ver lo que pasa en cualquier lugar del mundo, pero para eso tenemos que ayudar. Tenemos que ayudarles porque eso es entrar a un mundo infinito, ¿no? Es un mundo infinito. Entonces, el ayudarles a ordenar, a valorizar sus saberes y de ahí poder ordenar otros saberes y hacerlos propios. Bueno, a ver, yo, no sé, quisiera hablar muchísimo con ustedes, pero lo dejo abierto, lo que quieran decir, preguntar, etcétera, y acá estoy, para siempre con ustedes y muchísimas gracias. Bueno, nada, yo soy Carla Bandirali, soy graduada de acá del Bachillerato Popular Madera Córdoba en el 2008, así que fui una de las primeras estudiantes que tuvo ¿cómo se llama? El título de acá, ni siquiera de IMPA, ya era el de acá. Fui parte de toda la lucha de la construcción de esa biblioteca también. Yo en ese momento también curioseaba por muchos lugares y visitaba un poco en la FLA, en el archivo, y me traía libros de ahí y venían acá. Estoy hiper emocionada. Recién he escuchado que alguien hablaba de las maderas de ahí y yo vi cómo se construyeron estas aulas, las peñas que hacíamos para comprar los libros, para comprar los vidrios. Yo me fui de mi casa a los 14 años y se tuvo un recorrido muy extraño sobre la educación. Fui archicuriosa, estuve en muchas situaciones muy marginales, pero siempre con mucha curiosidad, investigando, leyendo. Y en Madera Córdoba realmente todo eso tuvo valor, porque yo sabía que yo sabía, pero no tenía este valor. Y ese valor fue construido entre todos y todas. Y nada, yo hoy no estoy militando acá en el Bachillerato Madera Córdoba porque soy delegada gremial de Luz y Fuerza. Soy la única delegada mujer de mi sector, es un sector de 900 personas. Hoy discuto la política del sector. Ahora justo estoy discutiendo sobre una licencia de maternidad para madres no gestantes, porque tengo una compañera que está en esta situación. Y el secretario gremial me dijo, te tengo que llevar a vos porque tenés una forma tan coloquial, tan clara para decir las cosas, que se vuelve muy difícil decirte que no. Y bueno, me estoy ahora reuniendo con la gente de recursos humanos de allá. Pero más allá de eso, quiero decir que esa herramienta me la dio este espacio. Seguramente yo traía un montón, pero sin duda eso. Y que este lugar para mí me emociona, siempre que entro me emociona.
no sé, estuve en los murales, en las pinturas de los murales, esto habla de mí, de quién soy, y creo que eso hizo bueno, que hoy celebro que exista este lugar. Me parece muy importante que traigan estudiantes acá, porque la educación la hacemos realmente entre todos, y esto realmente es entre todos. Entonces, si vienen de otros bachilleratos, para mí es muy importante que traigan estudiantes, porque nosotros somos también parte de todo esto, y no solamente que somos parte de todo esto, claramente somos parte de todo esto, sino que yo recuerdo llegar profesores de otros lugares, y que nosotros decíamos, no, pero acá no se ponen las notas así. No, así no es. Nosotros te vamos a explicar cómo es esto, porque nosotros esto lo hacemos entre todos, discutamos. Porque mi palabra tiene mucho valor, mi trabajo tiene mucho valor, así que bueno, me vas a venir a decir a mí, pobre, no sabe, vamos a explicarle entre todos. Entonces, para mí esto es muy importante, que realmente vengan muchos estudiantes acá también, que cada uno traiga a quienes sean, que hablan, que no hablan, no importa, porque son parte de esta construcción importantísima de este camino. Estoy sin duda, sé que voy a volver a los bachilleratos populares, es un honor estar acá con todos, es un honor, y bueno, nada, quería dejar este mensaje porque, no sé, nada, es agradecimiento y amor puro, como Mayra. Sí, lo que pasa es que dijiste cosas muy hermosas, una historia muy hermosa. Y cuando hablaste de cómo lo construyeron, yo me acordé, no es que me acordé, sino que dije, les voy a contar algo que venía pensando. Mi abuela vivía, mis abuelos maternos vivían en Córdoba y Agüero, en una vieja, creo que era una vieja casa de departamentos, en el segundo piso. Yo durante toda mi infancia pasé muchísimo tiempo en este lugar. Pero un paseo que hacía era para la otra cuadra, que había un mercado, iba con mi abuela a comprar, y para este lado donde estaba la maderera Córdoba. Estaba acá la maderera y enfrente una embotelladora de Coca-Cola. Entonces, me acuerdo que yo venía y miraba la maderera, la puerta de la maderera, miraba la maderera, y a donde quería ir era enfrente, porque la Coca-Cola tenía un gran vidrio y pasaban las botellas en una que circulaba, claro. Entonces yo me paraba, debe haber sido, a ver, esta imagen era de cuando era muy chica, pero mi abuela vivió ahí hasta que murió cerca del 1990, o sea, muchos años. Y entonces miraba así y veía cómo pasaba. Entonces, la verdad es que cuando la maderera, bueno, se le seguía la historia, ¿no? De manera que recién se unían las dos cosas, ¿no? Las cosas que uno tiene a veces separadas en la cabeza. Y de repente unir las historias. Acá estaba lleno de madera, y entonces en las clases había mucho olor a madera. Y a mí eso me quedó siempre el recuerdo de este lugar. Eso y los obreros tomando clases conmigo también. Fue un momento que había gente que venía de la cárcel, de situación de cárcel, la diversidad de estudiantes que había acá, gente que venía de escuelas privadas, rugbyers que venían de la escuela. Yo siempre nombro esto como lo gran enriquecedor que es un bachillerato popular. La diversidad pura de todos los excluidos del sistema educativo. Bueno, nada más. ¿Quién más quiere pasar a hacer algún comentario, una reflexión, alguna pregunta? ¿Alguien más? Anímense. Rosita, ¿quiere pasar? Buenas, compas, compañera Adriana, y muy emocionante todo lo que vos contaste, lo que la compañera estudiante también. Cuando vimos el video, vimos también que había muchos compañeros y compañeras de Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo soy peruana, estoy aquí inmigrante y soy profe de IMPA, ¿no? El bachillerato IMPA,
Estaba pensando justamente en esto de la mirada latinoamericana, ¿no? Entonces, y por ahí quería de repente escucharte, vos que has estado, conoces y has estado en muchos lugares, ¿no? Y conoces gente de Latinoamérica, ¿cuál es la mirada, cuál es la visión de la educación, ¿no? a nivel latinoamericana, o cómo vos la ves o la has visto? De repente por ahí. Sí. Bueno, digamos, les digo de todos los dos lugares de dos ventanas. Aparte de que de ahí ahora hace, desde la pandemia que no viajo, pero que estoy muy en contacto, muy en contacto. Por un lado, el proyecto que les mencioné, APA, las alternativas pedagógicas, que estamos actualmente en funcionamiento. Por otro lado, asesoro la CETERA, asesoro al Instituto Marinalí de Investigaciones de la CETERA, y ahí hemos hecho, ya están publicados 2 o 3 libros, que por cierto son gratuitos, pídanselo, sobre la situación durante la pandemia, y ahora estamos haciendo una investigación sobre la post-pandemia. En América Latina y ahora especialmente en la Argentina, pero las anteriores fueron sobre América Latina. La impresión fuerte que tengo, más que impresión, la información, es que es muy parecida. Hay como un gran escenario, en otra época diríamos una gran contradicción principal, es decir, de otra manera, con un lenguaje más actual. Un gran problema que es sin ninguna duda el avance de las corporaciones, ¿sí? Que se van comiendo la educación pública y la educación popular también, ¿sí? O sea, van vía subsidios, vía la incorporación a ONG que arman o lo que sea. Este es un gran problema. Por otro lado, el surgimiento de muchísimas experiencias de educación popular con un avance pedagógico muy importante. Yo conozco bastante la experiencia mexicana. Tengo mucho contacto con la gente que en México hay 2 sindicatos de educadores. Uno es el que está, digamos, no, uno es que está ahora con el gobierno de López Obrador, pero que estaba siempre, digamos, no lo reconocían, etcétera, que es el que representa a los grupos indígenas, el conjunto de la educación popular, más escuelas públicas que son muy populares, etcétera. Esos son mis amigos. Y las experiencias que han hecho son muy interesantes, ¿no? Bueno, esto ya que me preguntaste por América Latina, en Argentina, sin duda, en Argentina yo creo que hay algo más, que es que si uno lo mira muy de cerca, encuentra que hay influencia de la educación popular sobre la educación pública, no en general, no es que influya sobre el Ministerio de Educación de la Nación, no, sino que, digamos, sobre los docentes. Uno encuentra muchos maestros que trabajan en educación popular y que también trabajan en una escuela. Entonces hay un espacio muy interesante. Bueno, entonces en términos generales, el tema es educación pública y educación popular, enfrentando un terrible enemigo, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, claramente, los gobiernos, llamémoslos democráticos, nacionalistas, populares, digamos, todo el espectro, ¿sí? Porque, por supuesto que hay diferencias, experiencias específicas, ¿sí? Yo conozco la experiencia de Venezuela, la conozco mucho, una experiencia maravillosa, realmente maravillosa. O sea, que no lo tratan, en el último tiempo no lo tratan tan mal a Maduro, porque necesitan petróleo. Pero es una experiencia, ¿no? Maravillosa, robinsoniana. Pero es muy distinta la experiencia boliviana, que es una fantástica experiencia plurinacional. Son distintas, pero en su conjunto,
no podemos decir, bueno, Lula, la experiencia del kirchnerismo, muchas cosas que se hicieron, ¿no? Con sus diferencias, constituyen un campo fuerte, ¿sí? Es decir, que ha traspasado los momentos más complicados. En Brasil, pese a Bolsonaro, no desapareció la educación popular. Es decir, entonces, por eso yo decía hace un rato que está muy, muy arraigada, muy arraigada. Y hay que defenderla y buscar todas las formas de legalización posible. ¿Sí? Es decir, cuidar todo el flanco. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario más que quieran hacerle a Adriana? Aprovechen que no siempre está Adriana Puigros. Sí. Claro, sí. Bueno, la verdad un honor que Adriana con nosotros acá. Y un poco es un planteo que nosotros como organización venimos haciendo, como Ciudad Histórica, desde los orígenes, que es el tema de la autonomía y la autogestión, ¿sí? De los movimientos populares y organizaciones sociales con relación al Estado. Y a nosotros nos parece, como definición política, que nuestra fortaleza como organización social tiene que ver con generar proyectos educativos que sean autogestivos, pero interpelando al Estado. Y creo que esa fortaleza nuestra nos permitió estar en este espacio hace 17 años, en IPA 18, abrir nuevas experiencias en Azul, en Tucumán, en Colombia, en La Plata. Y te quería pedir una reflexión en función de eso. ¿Cómo ves esa línea entre muchas organizaciones o movimientos que terminan siendo parte de la estructura estatal, que terminan después dejando ese lado, digamos, territorial? ¿Y qué pensás de esta definición nuestra de la autogestión y la autonomía como necesarias para conservar los proyectos populares dentro de la educación? Es una pregunta muy, muy difícil. Sí, porque yo no... A ver, si consideramos que los sectores populares no están en un momento de enorme fortaleza, ni aún en los países donde están en el gobierno, ¿eh? O sea, ojo, que el imperialismo existe, que mano, los amigos del norte, está metida en todos lados, ¿sí? Es decir, que la derecha argentina sabemos cómo es, que son implacables, son implacables. Entonces, si consideramos eso, hay que pensar en términos de un campo de organizaciones, cooperativas, etcétera, ¿sí? Populares. Y en ese sentido, me parece que vale la autogestión, ¿sí? Valen diferentes formas de autonomía, y también vale, ¿sí? En determinados acuerdos, es decir, que permitan no perder la autonomía, acuerdos con el Estado, ¿no? A mí me parece que lo que es peligroso es el encerrarse en una sola forma, en una sola forma de organización. Eso es peligroso. Es peligroso porque impide el encontrar vínculos con otras formas de asociación. Y en el campo popular necesitamos mucha inventiva, necesitamos tener flexibilidad para adaptarnos a situaciones distintas, ¿sí? A ver, uno de los grupos que trabaja en APEAR, en una universidad muy vinculada a los sin tierra, que estaban enojadísimos con Lula. Y yo decía, a ver, me agarraba de la cabeza, porque decía, el otro es Bolsonaro. Entonces, a ver, y me estaba muy enojada, decía, no, porque Lula
va a llegar mejor que ni llegue, porque si llega por bueno, en los últimos días cambiaron completamente. Y están trabajando para que Lula llegue como debe llegar. ¿Y qué haciendo? Y tratando de incidir en la política educativa, obviamente, eso no significa, y en el conjunto de políticas que a ellos les interesan, el gobierno de Lula, están trabajando ahí, esa es una modalidad, ¿no? Y no dejan, los grupos con los que estoy en contacto, no dejan de ser, no abandonan para nada la autogestión, ni se someten al problema, ni en qué lugar, ¿no? Es parecido a lo que nos pasa a veces, lo que pasa con las universidades públicas, ¿no? O sea, en donde son autónomas, pero ¿para qué sirve la autonomía? Cada uno hace el negocio que quiere, con la empresa que quiere. Contratan plataformas de empresas, ¿sí? En donde, un poco lo que decía al principio, bueno, en una urgencia yo lo entiendo, pero a ver, ¿desde qué lugar hablo con Google para pedirle, decirle ahora necesito con una urgencia comprar un programa? Me someto a Google, adopto el lenguaje de Google y sigo para siempre. Entonces enseño a mis docentes a usar ese lenguaje y me quedo enganchada para siempre. O hablo desde un lugar de fuerza en el que me constituyo, porque si no me constituyo yo en un lugar de fuerza, los otros no lo van a hacer, ¿no? Con lo cual, por eso, yo creo que el tema de la autogestión es muy interesante, es muy importante la autogestión. Y hay que, verlo dentro del campo de opciones populares. ¿Alguien más? A ver, la última pregunta y después vamos a inaugurar rápidamente. No, bueno, un poco, bueno, vuelvo a repetir lo que dijeron mis compañeros y mis compañeras. Un placer, Adriana, que estés acá, que compartas este espacio y además, bueno, tus saberes siempre nos ayudan a pensarnos, ¿no? Así que en ese sentido te agradecemos. No, un poco también trayendo algunas cuestiones que vos traías en relación al avance de la educación popular y lo público y el espacio de lo público, bueno, ¿cómo vislumbrarse en relación a esta coyuntura o hacia adelante la posibilidad de que la educación popular pueda expandirse más en el espacio de lo público y que no sean solamente como algunas experiencias o algunos docentes en términos de sus propias voluntades o sus propias percepciones, ¿no? Es decir, en función de este avance que vos planteás en Argentina y en América Latina, bueno, ¿cómo lo ves hacia adelante, no? No, yo creo que como dije recién, me parece que está muy arraigado, todo el campo de la educación popular está muy arraigado. ¿Cómo avanzar? Depende de cada situación, ¿no? O sea, porque la educación popular también se sostiene o avanza en la medida en que haya movilización y organización popular, ¿sí? Yo no creo en las insurrecciones como... No creo en las insurrecciones, no veo que haya habido en la historia así momentos en los cuales hay una insurrección y cambia todo. En todo caso, donde ha habido insurrecciones han sido como momentos culminantes de largos procesos de acumulación. Pensando en China, pensando en diversas situaciones, ¿sí? Entonces, yo creo que estamos en una época de, por un lado, todavía de original y al mismo tiempo de acumulación de experiencia popular. Si uno mira el mapa de América Latina, mírenlo, fíjense que es impresionante. Hay uno que anda dando vueltas de dos colores que muestran cuáles países tienen gobiernos del espectro, llamémoslo, ¿no? Democrático, nacionalista, popular, ese espectro, y vemos que quedan fuera en América del Sur, Ecuador, Uruguay, Paraguay, y se acabó. Ahora que ganó Lula, ¿no? Después puedo decir, este no tanto, este no funciona, el otro no.
y México, y Honduras, y Cuba, ¿sí? Entonces, uno mira así y dice, bueno, bárbaro, esto, no, estamos muy lejos todavía, muy lejos, ¿sí? Muy lejos de afianzarnos, ¿sí? De que se puedan gobernantes de ese espectro, partidos, fuerzas populares. Yo estoy convencida de que hay problemas básicos de organización, ¿no? Básicos de organización. Y en ese sentido, todo lo que sea organización popular está bienvenido. O sea, la organización de un bachi, la organización de un grupo de discusión, la organización de un grupo, bueno, todo eso está muy bienvenido. Yo creo que particularmente no hay que perder el carácter pedagógico, ¿sí?, de la organización popular. O sea, hay que estudiar, hay que leer. O sea, hay que, uno milita cuando lee, ¿sí? Milita cuando lee, cuando sabe para qué sale después, o para qué se queda hasta no sé qué hora para poder dar de comer a unos pibes, ¿sí?, o para ayudarles a hacer la tarea y no pierdan el año. Eso hay que pensarlo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Porque si uno no reflexiona y no sabe cuál es la finalidad, no tiene un propósito, la acción se queda ahí. La acción se queda en que yo le ayudo a esta piba, nada más. Y no trasciende, no va más allá, ¿no? Trasciende en el sentido de Freire, ¿no? No se hace social. Entonces, yo creo que es una época en la cual se puede y hay que tener esperanza, diría Freire. Esperanza, no en el sentido de sentarse a esperar, esperanza es militancia. Pero es legítimo pensar que hay futuro, aún sabiendo cuál es el estado climático, aún sabiendo que el desastre medioambiental es posible, ¿sí? Y el desastre nuclear también es posible. Hoy leí el diario y dice, bueno, sí, claro, el desastre nuclear también es posible. Entonces, pero a ver, no son las únicas posibilidades. La humanidad ha pasado momentos gravísimos, ¿sí? Gravísimos. Y si uno va para atrás y ve la historia, uno ve, por esta conversación, está anteayer conversando con alguien sobre, a ver, ¿qué ejemplo hay de algún pueblo que realmente vivió la catástrofe? Entonces encontraban los mayas que se fueron, algo pasó ahí, ¿no? Y un día decidieron deshacer la sociedad, no se fueron. Bueno, pero uno casi no encuentra ejemplos en la historia bueno, estamos en cierto, en un momento donde pueden pasar cosas terribles, pero no son las únicas posibilidades, en la medida en que no nos comamos el verso, ¿sí?, de que todo se acabó y de que esta es la sociedad, el máximo estadio social que podríamos alcanzar. Tenemos muchísimos caminos, muchísimas cosas para hacer, ¿sí? Y cada sociedad, además, construye a sus sujetos. Los sujetos sociales no vienen ya hechos. Cada sociedad construye sus sujetos. Así que bueno, mucho trabajo. Muchas gracias, Adriana, por todo este intercambio. Vamos a hacer la entrega de un presente y vamos después a poner la biblioteca. Le vamos a dar tu nombre. Sí, bueno, hola. Es un pequeñísimo presente para Adriana. No te pude preguntar nada porque estoy muy emocionada. Fui una de las primeras autoras que leí en el profesorado. Yo soy Joaquín B. González. Y, bueno, además de que sos peronista,